Él corrió hacia mí con los brazos abiertos, su carita iluminada por la felicidad más pura, esa que solo un niño puede sentir cuando ve al héroe de su vida llegar a casa. Había globos azules amarrados a las sillas, una mesa decorada con serpentinas y confeti, el pastel de su superhéroe favorito esperando ser partido. El olor a chocolate y a ilusión llenaba el aire. Era su día, su cumpleaños número 7. Habíamos planeado esa pequeña celebración con semanas de anticipación, ajustando cada detalle para que, a pesar de nuestras limitaciones, él se sintiera el niño más amado del mundo. Y por unos segundos, todo parecía perfecto, hasta que tocaron la puerta. Fue un golpeteo firme, autoritario, que no dejó espacio para dudas. Mi esposa me miró con los ojos llenos de pánico. No hizo falta decir nada. El silencio fue absoluto. Solo el sonido de la caricatura que aún sonaba en la televisión rompía esa tensión helada que se apoderó del ambiente. Caminé hacia la puerta con el corazón tambaleando en el pecho. «Matías, mi hijo», gritó emocionado. Papá llegó y corrió detrás de mí. Pero no era yo quien tocaba. Eran ellos, agentes de inmigración, AIC, con uniforme, placas y una carpeta en las manos. La escena que siempre temí se hizo realidad frente a mis ojos, justo el día que prometía ser inolvidable para mi hijo. No así. Quise cerrar la puerta, quise negar la realidad, pero ya era tarde. Ellos sabían quién era, sabían mi nombre completo, mi dirección, el motivo de mi presencia ilegal en el país. Todo. Matías me rodeó con sus pequeños brazos justo en el momento en que uno de los agentes me tomó del brazo y pronunció palabras que nunca olvidaré. Carlos Herrera está bajo arresto por violación de leyes migratorias. Tiene derecho a guardar silencio. Lo siguiente sucedió en cámara lenta. Sentí las esposas frías en mis muñecas. Escuché el llanto contenido de mi esposa mientras sostenía al pastel con las manos temblorosas. Vi a los invitados paralizados, algunos buscando cómo desaparecer del lugar, y sentí, sobre todo, el temblor del cuerpecito de mi hijo pegado al mío. No entendía, solo sabía que algo estaba mal, muy mal. Me miró directo a los ojos. Esa mirada, esa fue la parte que más me rompió. Él no lloró de inmediato. Solo abrió mucho los ojos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego me preguntó con voz quebrada, casi susurrando, «¿Te vas a ir, papá?» Y entonces, sí, rompió en llanto. Uno tan fuerte y desesperado que hasta uno de los agentes bajó la mirada por un instante. Trató de sostenerme mientras me alejaban, sus manitas sujetando mis jeans con todas sus fuerzas. Y yo, sin poder hacer nada, absolutamente nada, más que mirarlo, pedirle perdón con la mirada y repetir su nombre en voz baja, como una plegaria que ya no tendría respuesta. La fiesta terminó antes de empezar. El pastel quedó intacto, los regalos sin abrir. La música se detuvo, y en el aire solo quedó flotando el eco de un grito que no debería existir en la garganta de un niño. «Papá, papá, papá». En el auto, mientras me llevaban al centro de detención, miré por la ventana intentando retener los últimos segundos con mi hijo. Pensé en los globos, en su camiseta nueva que decía «cumpleañero», en cómo había practicado una canción en inglés para cantármela. Yo le había prometido que estaríamos juntos, que ese día, por fin, no trabajaría, que nada nos separaría. Y fallé, no por elección, no por culpa, sino porque ser indocumentado en este país significa vivir con una cuerda invisible en el cuello, que puede apretarse en cualquier momento. Nunca imaginé que ese momento llegaría justo ese día, el día de su cumpleaños, el día en que yo solo quería abrazarlo y agradecerle por existir. Porque Matías no fue solo un hijo para mí, fue mi salvación, mi razón para levantarme cada madrugada, para trabajar jornadas dobles, para renunciar a todo lo mío en busca de todo lo de él. Y ahora, todo eso parecía haberse desmoronado en segundos, como un castillo de cartas soplado por una tormenta que nadie vio venir.
Dentro del centro de detención, mientras me registraban, me pedían mis huellas, mis datos. Yo solo pensaba en él. Estaría bien. Habría dormido. Preguntaría por mí cada 5 minutos. ¿Comería algo? ¿O seguiría sentado en las escaleras esperando que regresara con el balón de fútbol que tanto quería? El tiempo dejó de tener sentido. No sabía si eran minutos u horas. Solo sabía que había perdido algo que ningún proceso legal podría devolverme: su confianza. Recordé entonces algo que me dijo una vez, cuando tenía apenas 5 años. «Papá, tú nunca mientes, tú siempre regresas». Y esas palabras, tan simples, tan sinceras, se clavaron en mí como cuchillos, porque esta vez no regresé, no pude. Me arrancaron de su mundo como quien arranca una página de un cuento antes de que termine. Y él, sin entender por qué, se quedó sin final. Algunos dirán que solo estaba cumpliendo la ley, que yo debía saber las consecuencias, que estar indocumentado tiene un precio. Y quizá tengan razón, pero ningún niño debería pagar ese precio. Ningún niño debería ver a su padre ser llevado como un criminal, justo cuando iba a soplar las velitas. Ninguna madre debería sostener un pastel con una mano y a su hijo llorando con la otra, sin saber a cuál consolar primero. Esa noche, en la celda, mientras los otros detenidos roncaban o hablaban en susurros sobre sus propios casos, yo cerré los ojos e imaginé que estaba en casa, que Matías me pedía que lo cargara para ver mejor los fuegos artificiales del pastel, que me decía que el regalo más bonito era tenerme ahí, que me abrazaba, como siempre, con fuerza, y por un segundo lo sentí, su olor, su calor, su voz, y luego desperté, rodeado de paredes grises, sin su abrazo, sin su voz, sin él. Porque la inmigración llegó el día de su cumpleaños y se lo llevó todo. ¿Te está tocando esta historia? Dale like y suscríbete para que más voces como esta sean escuchadas. Mi nombre es Carlos Herrera. Tengo 38 años. Nací en un pequeño pueblo escondido entre las montañas del estado de Guerrero, México. Un lugar donde el polvo se pega a la piel, donde los niños caminan descalzos por caminos de tierra y donde las noches se sienten más largas porque los sueños parecen imposibles. Crecí en una casa de adobe con techo de lámina oxidada. Cuando llovía, poníamos ollas por todo el suelo para atrapar el agua que goteaba. Dormíamos 3 en una cama y aún así nos abrazábamos con amor. Mi madre era costurera, con los dedos marcados por las agujas. Mi padre trabajaba en el campo, regresaba con la espalda encorvada y las manos llenas de tierra, pero con una sonrisa que nunca se apagaba. La escuela quedaba a 40 minutos caminando y muchas veces llegábamos sin haber comido nada. Aprendí a multiplicar mientras el estómago me gruñía, pero aún así era feliz, porque tenía a mi familia, porque, a pesar de la pobreza, había dignidad, había principios. Mi padre siempre me decía que ser pobre no era una vergüenza, pero rendirse sí lo era. Y eso se me quedó grabado como fuego en el alma. A los 14 años dejé la escuela para ayudar en casa. Empecé a trabajar como ayudante de albañil. Me levantaba antes del amanecer y regresaba con los pies hinchados, pero cada vez que le daba a mi madre un par de billetes arrugados, me sentía útil. Soñaba con algo más, con algo grande, aunque no sabía bien qué era. Hasta que conocí a un primo que había regresado de Estados Unidos. Traía zapatos nuevos, un celular que ninguno de nosotros había visto jamás y una mirada distinta, como si hubiera visto el mundo desde otra ventana. Me contó que allá se trabajaba duro, sí, pero se ganaba bien, que allá los niños podían estudiar, que allá la gente respetaba las reglas, que allá, si uno se esforzaba, podía llegar lejos. Desde ese momento, supe que tenía que irme, que esa tierra prometida era mi única salida. No fue una decisión rápida ni sencilla. Pasé años ahorrando, vendiendo cosas, trabajando en lo que fuera, hasta que, a los 22, compré mi boleto al norte. No era un boleto de avión, era el pago a un coyote, un hombre que prometía cruzarme la frontera con seguridad.
Recuerdo ese viaje como si fuera ayer. El desierto era infinito. El sol te cortaba la piel. Caminábamos por la noche para evitar a los agentes, escondiéndonos como sombras, bebiendo sorbos de agua caliente que apenas mojaban la lengua. Un hombre se desmayó. Otro lloró por su madre. Yo me repetía a mí mismo una y otra vez que valdría la pena, que todo lo que estaba dejando atrás era por un futuro mejor. Llegué a Nueva Jersey con la ropa sucia, los pies ampollados y el corazón lleno de miedo. No conocía a nadie. Dormí en el suelo de una bodega junto con otros trabajadores. Compartíamos una cobija entre tres. Comíamos arroz con frijoles todos los días. Pero yo no me quejaba, porque cada dólar ganado me acercaba a mi meta. Empecé trabajando en construcción, luego como pintor, luego como repartidor. Hacía lo que fuera. Nunca dije que no. Nunca me rendí. Con el tiempo, me adapté. Aprendí inglés básico. Conocí a Ana, una mujer salvadoreña que trabajaba limpiando casas. Nos enamoramos sin buscarlo, compartiendo historias de lucha en una tierra que no era nuestra. Cuando nació nuestro hijo, Matías, mi vida cambió para siempre. Lo miré y supe que todo lo que había sufrido, todo lo que había caminado, todo lo que había sacrificado, tenía sentido. Ese niño era mi motor, mi bandera, mi luz en medio de cualquier oscuridad. Desde entonces, viví para él. Trabajé horas extras. Renuncié a salir con amigos. Me perdí bodas, bautizos, funerales, pero no me importaba. Cada centavo lo invertía en su bienestar. Le compré libros, juguetes, ropa buena. Lo llevaba al parque cada vez que podía. Le enseñé a andar en bicicleta. Le contaba historias de mi infancia, no para que sintiera lástima, sino para que supiera de dónde venía su padre. Quería que entendiera que nada llega fácil, pero que todo es posible si uno no se rinde. Aún así, nunca me sentí completamente seguro. Vivir sin papeles es vivir con una sombra sobre ti. Cada sirena de policía te acelera el corazón. Cada control migratorio es una sentencia suspendida. Yo evitaba lugares públicos. No manejaba si no era necesario. Siempre cargaba una mochila con documentos falsos y números de emergencia. Pero también tenía fe. Fe en que, por ser un buen hombre, por no meterme en problemas, por contribuir con trabajo honesto, el sistema me daría una oportunidad. Matías creció sin notar ese miedo constante. Para él, yo era simplemente papá. El que le preparaba chocolate caliente los domingos, el que lo arropaba por las noches, el que le decía que todo estaría bien. Y yo, aunque por dentro me rompía, sostenía esa ilusión con todas mis fuerzas, porque lo único que quería era verlo feliz, porque él era ciudadano americano. Él sí tenía un futuro, y yo, como padre, haría cualquier cosa por protegerlo. Pero la vida no siempre respeta nuestras intenciones. Y a veces, incluso los que más se sacrifican, los que más aman, los que más callan y trabajan, son los primeros en ser arrancados del lugar que consideran hogar. Porque en este país, ser indocumentado es vivir en una cuerda floja, y basta un soplo para que todo se derrumbe, como me pasó a mí, como le pasó a Matías. Porque mi historia no es solo la de un padre inmigrante, es la historia de miles que caminan entre nosotros invisibles, temiendo el día en que, sin aviso, todo termine. Desde que crucé esa frontera invisible entre lo que fui y lo que soñaba ser, la vida no dejó de probarme. A cada paso, una nueva barrera. A cada logro, un nuevo miedo. Pero hubo algo que nunca desapareció, que siempre me sostuvo como una cuerda firme en medio de la tormenta. Mi hijo, Matías. Porque desde el momento en que supe que venía en camino, todo en mí cambió. Dejé de pensar en mí y comencé a construir para él. Dejé de correr por sobrevivir y empecé a caminar con la esperanza de dejarle un camino mejor. Cuando Ana me dijo que estaba embarazada, sentí una mezcla de pánico y alegría. No sabíamos cómo íbamos a mantener a un niño en un país que nos podía quitar todo de un día para otro. Pero también supe que, a pesar del miedo, ese niño nos traía una razón nueva para resistir.
Me acuerdo del primer ultrasonido. Ver ese corazón latiendo fue como escuchar una promesa. Algo dentro de mí se despertó. Algo que ni el trabajo más duro, ni la nostalgia más pesada, había logrado romper. Me convertí en padre en ese instante, mucho antes de cargarlo en brazos. El embarazo fue difícil. Ana trabajó hasta los 8 meses porque no podíamos permitirnos perder un solo ingreso. Yo doblé turnos, repartía comida por las noches y pintaba casas los fines de semana. No teníamos seguro médico, no teníamos documentos, pero teníamos voluntad. Ana dio a luz en un hospital comunitario. Matías nació llorando fuerte, como si desde el principio supiera que tendría que hacerse escuchar para sobrevivir en este mundo. Sostenerlo fue como volver a nacer, pequeño, frágil, morenito como yo, y con esos ojos enormes que parecían preguntarlo todo. Recuerdo que pensé, este niño no va a conocer la miseria que yo conocí, no va a saber lo que es acostarse con hambre, no va a temer que le quiten a su papá. Y ahí me prometí algo que repetí cada noche desde entonces. Voy a protegerte con mi vida, aunque el mundo se me venga encima. Los primeros meses fueron una mezcla de amor y agotamiento. Dormíamos poco, comíamos menos, pero nos mirábamos con ternura. Cada sonrisa de Matías era una inyección de fuerza. Aprendí a cambiar pañales, a preparar biberones, a arrullarlo en la madrugada mientras Ana descansaba. Me enamoré de ese niño como jamás imaginé que se podía amar. No era solo mi hijo, era mi reflejo, mi esperanza, mi oportunidad de corregir la historia. Organizamos una pequeña fiesta en el parque. Solo 2 familias, un pastel casero y una piñata que yo mismo fabriqué con cartón reciclado. Matías no entendía lo que celebrábamos, pero su risa, su emoción al ver los globos, nos confirmó que todo valía la pena. Yo le tomé una foto abrazando la piñata rota y esa imagen quedó grabada en mi corazón. Era la prueba de que, incluso en medio de la precariedad, podíamos crear momentos mágicos. A medida que Matías crecía también mi sentido de urgencia. Sabía que no podía seguir escapando para siempre, que tarde o temprano alguien notaría que no tenía papeles. Intenté buscar asesoría legal. Me acerqué a iglesias, a fundaciones, a personas que decían poder ayudar, pero los costos eran altos y las respuestas confusas. No sabía por dónde empezar, y cada vez que pensaba en pedir ayuda, el miedo al rechazo, a ser denunciado, me paralizaba. Mientras tanto, Matías empezó la escuela. Era un niño curioso, inteligente, siempre haciendo preguntas. Un día, llegó a casa diciendo que su maestra había preguntado qué hacían sus padres, y él, con la inocencia más pura, dijo que su papá pintaba casas y arreglaba todo. Me abrazó y me dijo que yo era su superhéroe. Yo sonreí, pero por dentro sentí un nudo. ¿Cómo explicarle que su superhéroe podía desaparecer en cualquier momento? Intentamos mantenernos siempre fuera de problemas. No manejaba sin licencia. Pagaba mis impuestos con ITIN. Me ofrecía como voluntario en actividades de la escuela. Hacía todo lo posible por demostrar que merecía quedarme. Pero el sistema no mide esfuerzo, no ve corazones, solo ve papeles. Y nosotros no los teníamos. Una vez, una vecina nos pidió que la ayudáramos a cambiar una llanta. Yo lo hice sin dudar. Al día siguiente, nos trajo galletas y dijo que personas como nosotros hacían falta en este país. Me agradeció como si fuera su familia. Eso me hizo llorar, porque la mayoría del tiempo, lo único que recibíamos eran miradas desconfiadas. Y ese simple gesto me recordó que aún existía humanidad, que no todo estaba perdido. Cada Navidad, Matías escribía cartas a Santa, y aunque sabía que no podía pedir demasiado, siempre incluía un deseo que me partía el alma, que mi papá no tenga que trabajar en Nochebuena, y yo hacía lo imposible por cumplirlo. Sacrificaba días previos para estar esa noche con él, porque entendí que el regalo más valioso no se compra. Es presencia, es amor, es tiempo. Así pasaron los años, con días buenos y días duros, con lágrimas escondidas y risas compartidas.
con el miedo como sombra y el amor como escudo. Y aunque había días en que me sentía agotado, derrotado, bastaba con ver a Matías dormir abrazado a su peluche para recobrar fuerzas, porque ese niño me dio propósito, me dio dirección, me dio la valentía de seguir, incluso cuando el mundo me quería de rodillas. Nunca imaginé que todo eso, todo lo que habíamos construido con tanto cuidado, con tanto sacrificio, pudiera ser destruido en cuestión de segundos. Nunca imaginé que el mismo país donde vi nacer a mi hijo, donde lo enseñé a caminar, a leer, a soñar, sería el mismo que vendría a quitármelo sin piedad. Porque ser indocumentado no te hace menos padre, no te hace menos humano, pero este sistema muchas veces actúa como si así fuera. Y ese día, el día de su cumpleaños, me lo dejó sin claro. Previo aviso, sin compasión, sin justicia. El miedo no llegó de golpe, no fue una explosión repentina que me dejara sin aliento. Fue más bien como una gotera constante en el techo de mi vida, una presencia silenciosa, sutil, pero inquebrantable. Desde que cruzamos la frontera, desde que pisamos suelo americano, supe que nada volvería a sentirse completamente seguro. Pero una cosa es saberlo, y otra muy distinta es vivir con ello todos los días. Porque el miedo, cuando se convierte en rutina, te cambia. Te hace caminar más despacio, hablar más bajo, desconfiar hasta de tu sombra. Al principio era solo un susurro, un pensamiento que surgía en medio de la noche, cuando todo estaba en silencio. ¿Y si nos detienen? ¿Y si alguien nos denuncia? Pero después, ese miedo empezó a tomar forma. En cada patrulla que pasaba cerca, en cada pregunta del jefe sobre mis papeles, en cada noticia que hablaba de redadas, de deportaciones, de niños separados de sus padres. El miedo se volvió parte de nuestra familia, un huésped indeseado que dormía con nosotros, que comía con nosotros, que nos observaba en cada gesto. Yo vivía con esa carga, pero intentaba que Matías nunca lo notara. No quería que su infancia fuera como la mía, marcada por carencias y angustias. Quería que él creyera que el mundo era un lugar bueno, que su casa era segura, que sus padres eran invencibles. Y por eso, cada vez que salía a trabajar, lo abrazaba fuerte y le decía que papá siempre regresaría, aunque por dentro no estuviera tan seguro. Con Ana hablábamos de eso en voz baja, casi como si el miedo pudiera escucharnos. Evitábamos discusiones, evitábamos a la policía, incluso evitábamos a algunos vecinos que sabíamos tenían ideas fuertes sobre los inmigrantes. Una vez, un hombre gritó en la calle que debíamos regresar a nuestro país. Yo apreté los dientes. Quería responder. Quería gritar que este país también era mío, que trabajaba más que muchos, que nunca había hecho daño a nadie, pero me quedé callado, porque un solo malentendido podía significar el fin. Nuestra vida estaba hecha de renuncias. No íbamos a hospitales por miedo a ser reportados. No viajábamos. No nos registrábamos en programas sociales. Todo lo que hacíamos era con precaución, como si estuviéramos caminando sobre vidrio, pero lo hacíamos con amor, porque cada sacrificio tenía un nombre: Matías. Él era el motivo detrás de cada decisión, detrás de cada silencio. Pero no todo el peligro venía de afuera. Aprendimos por las malas que el verdadero riesgo a veces se esconde en quienes menos esperas. Un día, mientras Matías jugaba en el patio, escuché una conversación entre dos vecinos. Uno de ellos decía que sabía que varios indocumentados vivían en la zona, que tenía amigos en inmigración, que podía hacer una llamada y limpiar el vecindario. Sentí un escalofrío, porque una cosa es temer a desconocidos, y otra muy distinta es temer a alguien que te ve todos los días, que conoce tu rutina, que sabe cuándo estás solo. Fue entonces cuando empecé a sospechar. Había un hombre, un conocido de un amigo, que siempre hacía comentarios raros, que preguntaba demasiado, que sonreía, pero con los ojos fríos. Nunca me gustó, pero por necesidad acepté trabajar con él en un proyecto de pintura. Al parecer,
Se ofendió porque le cobré por un trabajo extra que no estaba en el acuerdo inicial. Discutimos, pero todo quedó ahí. O al menos eso creí. Semanas después, vi una patrulla de ICE rondando la zona. No detuvieron a nadie ese día, pero algo en mi pecho se encogió. Le conté a Ana. Empezamos a hacer planes de emergencia. Enseñamos a Matías qué hacer si algo nos pasaba, a quién llamar, dónde esconderse. Teníamos una mochila con documentos importantes y dinero en efectivo escondida en el armario. Vivíamos preparados para un desastre que parecía inminente. No teníamos enemigos, no hacíamos ruido, pero bastó un desacuerdo con la persona equivocada para que todo nuestro mundo se tambaleara. Un día, sin razón aparente, llegó una carta extraña. No tenía remitente, solo decía que sabían quiénes éramos, que debíamos tener cuidado. Ana entró en pánico. Yo intenté tranquilizarla, pero sabía que algo no andaba bien. Alguien nos había delatado. No teníamos pruebas, no sabíamos quién, pero la sensación de estar vigilados era real. A partir de ese momento, cada día fue un desafío mental. Salir de casa se volvió una prueba de fe. Cada vez que tocaban la puerta, el corazón se nos detenía. Matías notaba la tensión, aunque no entendía por qué. Empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué no podemos viajar como mis amigos? ¿Por qué siempre te asustas cuando ves una patrulla? Yo le respondía con evasivas. Le decía que era para protegernos, que hay reglas que a veces no son justas, pero que tenemos que respetar. Tu apoyo importa. Comenta, comparte y activa la campanita para no perderte ningún testimonio. La verdad es que no quería romperle el corazón. No quería que supiera que sus padres vivían en un país donde no eran bienvenidos, donde podían ser arrancados de su lado en cualquier momento. Porque ¿cómo explicarle a un niño que tus papás, esos que lo aman más que a nada, pueden desaparecer por un papel que no tienen? Un día, Matías llegó a casa llorando. Un compañero le había dicho que los inmigrantes eran ilegales, que no debían estar aquí, que seguramente su papá terminaría en la cárcel. Esa noche me senté con él y con el alma en pedazos le conté una versión suave de nuestra realidad. Le dije que mamá y papá vinieron aquí porque querían darle una vida mejor, que trabajamos mucho, que somos buenas personas y que, aunque algunos no entienden eso, vamos a estar bien. Le prometí que todo estaría bien, aunque no estaba seguro. Desde ese día, Matías fue más serio, más reflexivo. Lo vi mirar por la ventana como si esperara algo. Lo escuché rezar bajito por las noches, pidiendo que no nos pasara nada, y me sentí impotente. Porque ningún padre debería ver a su hijo perder la inocencia tan pronto. Ningún niño debería cargar con el miedo que le corresponde a los adultos. Así vivíamos, entre el amor inmenso que nos unía y el miedo constante que nos rodeaba, como si cada sonrisa viniera con un precio, como si la felicidad tuviera un límite marcado por la ley. Y aún así, seguíamos adelante, porque el amor de una familia puede más que cualquier amenaza, porque, a pesar del miedo, creíamos en la esperanza. Pero el miedo, cuando te respira en la nuca todos los días, termina por encontrar una forma de alcanzarte. Y esa forma llegó, sin aviso, con una puerta que se abrió y una vida que se cerró. Fue tan rápido que apenas tuve tiempo de respirar. El sonido de los golpes en la puerta aún resuena en mi cabeza como un trueno. 3 golpes secos. No eran vecinos, no era un amigo. Era esa presencia oscura que habíamos temido durante años. ICE, inmigración. En el peor momento posible, en el día más esperado por Matías, en el día en que todo debía girar en torno a su felicidad. Justo ese día. Al principio pensé que sería un error, que no podía estar pasando. Me asomé por la mirilla y vi las placas, las chaquetas negras, los rostros serios. No había duda. El miedo que habíamos contenido por tanto tiempo había cruzado la puerta sin pedir permiso. Ana estaba paralizada. Matías, ajeno a la tragedia que se avecinaba, seguía riendo en la sala con sus globos, su camiseta de cumpleaños, su corona de cartón. No lo sabía,
pero esos serían los últimos minutos felices de su infancia. Abrí la puerta porque no tenía otra opción. Sabía que si no lo hacía, la situación podía empeorar. 2 agentes entraron. Uno se quedó en la puerta. Otro sacó unos papeles. Me llamaron por mi nombre completo, Carlos Herrera. Lo pronunciaron con la frialdad de quien no ve a una persona, sino a un número en un expediente. Dijeron que tenían una orden de detención por presencia ilegal en el país, que debía acompañarlos, que tenía derecho a guardar silencio. Ana empezó a llorar. Matías corrió hacia mí, pensando que era parte de una sorpresa. No entendía nada. Me miró confundido. Luego vio las esposas. Y fue entonces cuando su expresión cambió. Se rompió. Me abrazó con fuerza, con desesperación. Gritaba que no me llevaran, que era su cumpleaños, que hoy no, que por favor no. Uno de los agentes intentó separarlo. Yo me resistí. Les pedí que me dieran 1 minuto, solo 1 minuto para abrazar a mi hijo. No dijeron nada, me dejaron. Y en ese minuto, que sentí eterno y fugaz al mismo tiempo, le dije a Matías que lo amaba, que no era su culpa, que todo iba a estar bien. Pero él no dejaba de llorar. Y yo no dejaba de romperme por dentro. Los vecinos miraban desde las ventanas, algunos con curiosidad, otros con lástima. Sentí la humillación como una aguja clavándose en cada parte de mi cuerpo. Me esposaron frente a todos, frente a mi esposa, frente a mi hijo, frente a sus amigos, frente a la infancia que acababan de robarle. El pastel quedó sobre la mesa, las velas sin encender, los regalos sin abrir. Todo quedó suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento más cruel. En el vehículo oficial, con las muñecas apretadas por las esposas, sentía las lágrimas corriéndome por las mejillas sin poder limpiarlas. Pensaba en Matías, en su cara, en su voz diciendo «papá», en su pequeño cuerpo temblando al soltarme. Me preguntaba si ahora me vería como un criminal, si pensaría que le fallé, si algún día entendería que todo lo que hice fue por él, que nunca quise dejarlo, que nunca imaginé que ese día terminaría así. Llegamos al centro de detención. El edificio era gris, sin ventanas, con un aire de castigo que helaba la piel. Me bajaron sin decir una palabra. Me tomaron las huellas. Me fotografiaron como si fuera un delincuente. Me hicieron firmar papeles que apenas podía leer por la desesperación. Me llevaron a una celda compartida con otros hombres, todos con la misma mirada vacía, todos con historias rotas. La celda era fría, con una luz blanca que nunca se apagaba. No había privacidad, no había dignidad, solo el olor a sudor, a miedo, a desesperanza. Intenté mantener la calma, pero el corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. No sabía cuánto tiempo estaría ahí. No sabía si volvería a ver a mi hijo. No sabía si lo habían consolado, si había dormido, si había preguntado por mí. Esa incertidumbre era una tortura lenta. Los días dentro del centro pasaban como si fueran semanas. Las horas se arrastraban. La comida era escasa y sin sabor. El trato, distante y frío. Nadie te miraba a los ojos. Éramos números, expedientes, casos por resolver. Algunos hombres lloraban en silencio por las noches. Otros hablaban de sus familias, como si eso les permitiera seguir respirando. Yo me aferraba a los recuerdos, a la voz de Matías, a su risa, a su manera de decir papá con esa dulzura que nadie más tenía. Intenté hacer llamadas. No siempre me lo permitían. Cuando por fin logré comunicarme con Ana, su voz estaba rota. Me dijo que Matías no quería comer, que preguntaba por mí a cada rato, que había escondido su pastel debajo de la cama porque quería guardarlo para cuando yo regresara. Esa imagen me destrozó. Un niño esperando a su padre con un pastel escondido. Una espera que no tenía fecha, que no tenía garantías, que no tenía justicia. Los agentes no daban explicaciones. Solo decían que mi caso estaba en proceso, que debía esperar, que podía ser deportado en cualquier momento. Intenté buscar ayuda legal, pero los costos eran inalcanzables.
Los abogados de oficio estaban saturados. Me sentía solo, olvidado, encerrado en una burbuja de impotencia. A veces pensaba en escapar. Otras veces, solo quería dormir y no despertar. Pero algo me detenía. Una imagen, un rostro, una voz. Matías. Él era mi ancla, mi razón para no rendirme. Recordaba su primer dibujo, un papel con palitos que nos representaban a los tres, tomados de la mano bajo un sol amarillo. Esa imagen me mantenía vivo. Una noche, un compañero de celda me preguntó qué era lo que más extrañaba. Cerré los ojos y le respondí: abrazar a mi hijo. Solo eso. No quería lujos, no quería riquezas, solo quería volver a casa, arrodillarme frente a él y pedirle perdón. Explicarle que no lo abandoné, que me arrebataron, que lo amo más de lo que las palabras pueden decir. Pero en ese lugar, el amor no servía de mucho. Lo único que importaba era tu estatus, tu papel, tu expediente. Y el mío estaba marcado con un sello invisible: deportación inminente. La palabra que más temía, la palabra que podía borrar toda mi vida en un instante. Y aún así, cada noche, antes de dormir en esa colchoneta dura, cerraba los ojos y me imaginaba en casa, con Matías, celebrando su cumpleaños, cantándole, viendo su sonrisa, porque a veces lo único que te queda es la esperanza, aunque sea lo único que te puedan quitar después. Las noches eran eternas. No existía reloj, pero el tiempo se arrastraba como si quisiera castigarme por cada segundo lejos de mi hijo. El zumbido constante de los fluorescentes, los murmullos de otros hombres llorando en sus catres, las paredes que olían a desesperanza, todo me recordaba que estaba atrapado en una realidad que jamás imaginé vivir. Pero lo peor no era la cárcel. Lo peor era el silencio de allá afuera, esa ausencia de noticias, esa angustia de no saber si mi familia estaba bien, si Ana lograba mantener la calma o si Matías había entendido algo de lo que pasó. Al tercer día, me llamaron para una visita. Cuando escuché mi nombre, mi cuerpo entero reaccionó como si hubiera recibido un golpe eléctrico. Caminé por ese pasillo largo con las manos sudorosas. No sabía si era Ana, si era algún abogado, o si venían a decirme que ya habían decidido deportarme. Pero era ella, Ana, y estaba con Matías. Los vi a través del cristal grueso de la sala de visitas. Ella tenía los ojos hinchados, el rostro agotado, el alma hecha pedazos. Matías estaba serio, muy serio, como nunca lo había visto. No lloraba, no sonreía, solo me miraba, como si no pudiera creer que ese hombre con uniforme gris y rostro cansado era su papá. Tomé el teléfono que colgaba del muro y le sonreí, aunque por dentro me estaba rompiendo. Le dije que lo amaba, que todo estaría bien, que estaba luchando para regresar a casa. Ana apenas podía hablar. Me dijo que habían tratado de explicarle, pero que él se encerró en sí mismo, que ya no quería hablar con sus amigos, que había tirado todos sus juguetes, que decía que no quería volver a tener un cumpleaños. Cuando le pasaron el teléfono, Matías lo sostuvo sin hablar. Me miró por largos segundos. Yo le susurré su nombre. Le dije que era fuerte, que papá estaba bien. Finalmente, su voz temblorosa rompió el silencio. Preguntó: ¿te portaste mal, papá? Porque solo a los niños que se portan mal los castigan así. Sentí que el corazón se me hacía pedazos. Le expliqué, con palabras que apenas salían de mi boca, que no me había portado mal, que a veces las reglas del mundo no son justas, pero que eso no cambiaba cuánto lo amaba. Dijo que quería que regresara, que me iba a esconder en su armario para que nadie me encontrara, que me iba a cuidar, que él ya era grande, que me protegería. Yo lloré. Por primera vez desde que me arrestaron, lloré sin esconderme. Lloré con todo el cuerpo, como si esa fuera la única forma de soltar el dolor acumulado. Ana también lloraba. Matías me dijo que había guardado un pedazo del pastel para cuando regresara, que nadie lo había tocado, que estaba seguro de que me iba a gustar. Esa visita fue corta, pero suficiente para llenarme de fuerzas. No podía rendirme. No podía dejar que mi hijo creciera pensando que su padre desapareció sin luchar.
Así que, al regresar a la celda, empecé a buscar ayuda con más determinación. Pregunté por abogados, por voluntarios, por cualquier cosa que pudiera darme una mínima esperanza. Uno de los detenidos, un hondureño llamado Guillermo, me habló de una organización que ayudaba a personas en situaciones como la mía. Me dio un número. Lo llamé con las pocas monedas que tenía. Me atendió una mujer de voz amable. Le conté mi historia. Me dijo que haría lo posible, que no podía prometerme nada, pero que entendía lo que estaba en juego. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y ansiedad. Me entrevistaron. Me pidieron documentos, pruebas de mi vida en Estados Unidos. Ana me ayudó a conseguir cartas de vecinos, maestros, empleadores. Todos hablaban bien de mí. Todos decían que era un hombre honesto, trabajador, padre ejemplar. Incluso el pastor de la iglesia donde a veces ayudábamos escribió una carta que me hizo llorar. Pero aún así, el sistema es cruel. No basta con ser buen padre. No basta con ser trabajador. No basta con ser parte de una comunidad. Para ellos, yo seguía siendo un hombre sin papeles, un número más en una lista interminable. Y cada vez que llamaban a alguien para notificar su deportación, yo sentía que era el siguiente. Me aferraba a las llamadas semanales con Matías, aunque no siempre quería hablar. A veces se limitaba a escuchar mi voz en silencio. Otras veces decía que había soñado conmigo, que jugábamos fútbol, que lo llevaba al parque. Una vez me dijo que ya no quería tener cumpleaños nunca más, que si su deseo era que su papá regresara y no se cumplía, entonces los deseos no servían. Yo le prometía que volvería, que no sabía cuándo, pero que haría todo lo posible. Y cada vez que colgaba, me quedaba un rato con el teléfono en la mano, como si aún pudiera oír su respiración. El abogado me explicó que podía pelear mi caso, pero que debía demostrar arraigo, que debía convencer a un juez de que mi deportación causaría daño extremo e inusual a mi hijo ciudadano americano. Me pidió documentos médicos, escolares, psicológicos. Ana lo llevó a un psicólogo comunitario que confirmó que Matías estaba mostrando señales de depresión por mi ausencia, que su bienestar emocional estaba en riesgo. Con ese informe, con las cartas, con todo el peso de una vida construida con esfuerzo, presentamos el caso. Me prepararon para una audiencia. No dormí la noche anterior. Recé como nunca. Pensé en mi padre, en mi madre allá en México, en todo lo que había dejado atrás. Pero sobre todo, pensé en Matías, en su pequeño rostro esperando mi regreso. El día de la audiencia me llevaron esposado. Ana estaba ahí, sola, sosteniendo las fotos de nuestra familia. Llevaba el mismo vestido que usó en nuestro aniversario, como una forma de recordarme que aún había amor, que aún había esperanza. Cuando entré en la sala, nuestras miradas se cruzaron. Ella me sonrió con tristeza, y en ese instante supe que tenía que mantenerme firme. El juez era serio. Habló en inglés. El traductor me asistía. Escuché los argumentos, las objeciones. Mi abogado habló con fuerza. Defendió mi carácter, mi historia, mi papel como padre. Dijo que mi ausencia ya había causado un impacto emocional profundo en mi hijo, que mi deportación lo marcaría para siempre. Cuando me pidieron hablar, mi voz temblaba, pero hablé. Dije la verdad. Conté todo, desde el primer día que crucé la frontera hasta el día que me esposaron frente a mi hijo. Dije que lo único que pedía era una oportunidad, no para mí, sino para él, para Matías. Al salir de la sala, no sabíamos nada. El juez debía deliberar. Pudo haber sido el final, pero algo en mí cambió ese día, porque por primera vez no me sentí solo. Vi en los ojos de Ana la fuerza de todas las mujeres que luchan por sus familias. Vi en las cartas que mandaron mis vecinos la solidaridad de quienes creen en la humanidad por encima de los papeles. Y vi en cada palabra de Matías la semilla de una esperanza que se niega a morir. Y supe, con certeza, que mientras haya amor, hay batalla. Y mientras haya batalla, hay posibilidad. Y por eso,
Aunque no sabía cuál sería el fallo del juez, sentí que ya había ganado algo, porque mi historia había sido escuchada, porque mi hijo sabía que su padre no se rindió, porque aunque el sistema me hubiera querido invisible, por fin alguien me había visto. Si alguna vez sentiste algo parecido, déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros. La espera fue lo más insoportable. Pasaron días. Días en los que cada paso de un guardia, cada sonido de las llaves, cada vez que mi nombre no era pronunciado, se sentía como una sentencia invisible. En el centro de detención, el tiempo tiene una forma cruel de aplastarte. Te vuelve un prisionero no solo del encierro físico, sino del tormento mental de no saber si mañana serás libre o si terminarás en un avión, esposado, con los ojos vacíos. Ana me llamaba cada vez que podía. Su voz era mi único refugio. Matías también empezó a hablar más. Me contaba de sus días, aunque no con la alegría de antes. Ya no me hablaba de sus juegos, ni de sus amigos. Me hablaba de sueños donde yo estaba, donde paseábamos en bicicleta, donde volvíamos a casa. Me decía que se dormía abrazado a mi camisa, que la había sacado del cesto de ropa sucia y no dejaba que nadie la lavara porque olía a mí. Y yo, encerrado, intentaba mantener la compostura, pero había noches en que me tapaba la cabeza con la cobija, mordía la tela y lloraba hasta quedarme dormido, pensando en esa camisa, en sus manos pequeñas abrazándola, pensando en todo lo que ya había perdido y en todo lo que todavía podía perder. Finalmente, una tarde, me llamaron. El oficial que me vigilaba no tenía expresión. Solo me dijo que el juez había tomado una decisión. Sentí cómo mi corazón se aceleraba. Mis piernas temblaban. No sabía si quería correr o vomitar. Me llevaron a una pequeña sala. Mi abogado estaba del otro lado del cristal. Levantó el pulgar. Yo no entendí de inmediato. Pensé que era una señal para calmarme. Pero no, era real. Me dijo que el juez había decidido suspender la deportación, que por ahora podía quedarme, que mi caso seguiría en revisión, pero que podría regresar con mi familia. No grité, no salté, no lloré en ese momento. Solo bajé la cabeza y cerré los ojos. Fue como si todo mi cuerpo se hubiera aflojado, como si de pronto me hubieran quitado una carga de toneladas. Agradecí, una y otra vez, a Dios, a mi abogado, a ese juez que tuvo la humanidad de mirar más allá del expediente, más allá del número, más allá del país de origen, pero no me dejaron salir ese día. Había papeles que firmar, procedimientos, normas que cumplir. Pasaron 2 días más hasta que finalmente me liberaron. Cruzar esa puerta fue como respirar por primera vez. El aire me quemaba los pulmones, el sol me cegaba, pero ahí estaba Ana, esperándome, con los ojos hinchados, con el alma colgando de un hilo. Corrió hacia mí y nos abrazamos como si fuéramos 2 sobrevivientes rescatados del mar. No dijimos nada, no hacía falta. El lenguaje del cuerpo, del dolor compartido, del amor que resiste, era más que suficiente. Matías estaba en el auto. Cuando me vio, su expresión se transformó. Abrió la puerta y corrió hacia mí gritando, «¡Papá!». Lo levanté en brazos y lo apreté contra mi pecho. Lloró como un niño al que por fin le devuelven lo que más amaba. Yo lloré como un padre que había muerto por dentro y estaba renaciendo. Me dijo que había guardado el pastel, pero que ya se había echado a perder. Le dije que no importaba, que íbamos a hacer otro, uno nuevo, uno nuestro. El camino a casa fue silencioso. Los 3 sabíamos que esa calma era frágil, que aún no estábamos completamente a salvo, que lo que habíamos ganado era tiempo, un pequeño respiro. Pero ese respiro era todo para nosotros, porque significaba que podíamos volver a dormir en la misma casa, que podía volver a abrazarlos al despertar, que Matías no tendría que seguir dibujándome como un fantasma en sus cuadernos. Los primeros días en casa fueron una mezcla de alivio y miedo. Ana no quería que saliera solo. Yo no podía dormir bien. Me despertaba con pesadillas. Matías no se despegaba de mí.
Me seguía a todas partes, incluso al baño. Decía que no quería que me perdiera otra vez. Empezó a preguntarme si había hecho algo malo, si su deseo de cumpleaños había sido demasiado grande, si por eso me habían llevado. Le expliqué, con calma, que no era culpa suya, que los adultos a veces toman decisiones injustas, pero que él no debía cargar con eso. Y así fuimos reconstruyendo, día a día, abrazo a abrazo. Volvimos a pintar la casa, quitamos las decoraciones viejas del cumpleaños y pusimos nuevas. Hicimos una pequeña fiesta solo los tres. Comimos pastel. Matías pidió un deseo con los ojos cerrados. No lo quiso decir. Solo me miró y sonrió. Y en ese instante, supe que su deseo se había cumplido. Volver a la rutina fue difícil. Volver al trabajo, ver a los vecinos, sentir sus miradas. Algunos nos evitaban, otros nos abrazaban. Pero lo importante es que estábamos ahí, juntos, resistiendo. Porque eso era lo único que sabíamos hacer. Resistir. Volvimos a hablar con la abogada. Nos dijo que había opciones, que debíamos tener cuidado, que no podíamos bajar la guardia, pero que ahora había un precedente, un niño ciudadano con necesidades emocionales, un padre con arraigo, una historia que había sido escuchada. Teníamos una oportunidad, pequeña, frágil, pero real. Empezamos a reunir más pruebas, a documentar todo, asistencias escolares, cartas de maestros, testimonios. Ana comenzó a tomar clases de inglés. Yo me inscribí en un curso nocturno. Queríamos demostrar que no solo queríamos quedarnos, queríamos integrarnos, ser parte, aportar, construir. Y aunque el miedo nunca desapareció del todo, algo en nosotros había cambiado. Ya no vivíamos escondidos, vivíamos con dignidad, con la frente en alto, con la convicción de que merecíamos estar aquí, que esta también era nuestra casa, que nuestro amor, nuestro esfuerzo, nuestra historia, valía. Matías volvió a sonreír, volvió a jugar, volvió a dormir tranquilo, y cada vez que me abrazaba, cada vez que me decía papá, sentía que una herida se cerraba, que un pedazo de mí volvía a sanar, porque el amor de un hijo puede reconstruirte incluso cuando todo parece perdido, porque cuando luchas por amor, ninguna batalla es en vano, porque si algo aprendimos de todo esto, es que mientras haya un motivo para resistir, siempre habrá esperanza. Después de regresar a casa, todo tenía un sabor distinto. El café sabía más fuerte, el aire era más pesado, las paredes que antes me protegían ahora me recordaban cuán frágil era la seguridad. Cada esquina de la casa guardaba una memoria de mi ausencia. La silla vacía en la mesa, el silencio en la madrugada, la cama que Ana compartía sola. Todo seguía igual, pero ya nada era igual. El sistema me había dejado volver, sí, pero no como un hombre libre. Volví como alguien en libertad condicional, como si llevara una cadena invisible atada al alma. Sabía que cualquier error, por mínimo que fuera, podía darles una excusa para encerrarme de nuevo. Vivía cada día con la presión de ser perfecto, de no cometer ni una falta, de no levantar sospechas, porque para alguien como yo no hay margen de error, no hay segundas oportunidades. Empecé a trabajar en un taller de carpintería. Un conocido me recomendó. Pagaban poco, pero era trabajo estable. El dueño sabía mi situación. Me miró con recelo al principio, como si no supiera si confiar, pero bastaron unas semanas para que entendiera quién era yo. Llegaba antes que todos, me quedaba después. Nunca me quejaba. Hacía lo que nadie más quería hacer, porque para mí, ese empleo no era solo un sustento, era una declaración silenciosa de que merecía estar aquí. Ana retomó sus horas como asistente en una lavandería. Volvimos a dividirnos las tareas. Yo preparaba el desayuno. Ella dejaba a Matías en la escuela. Luego cada uno salía a trabajar. Al volver, nos turnábamos para ayudarlo con la tarea, preparar la cena, lavar la ropa. Era agotador, pero también era nuestra forma de resistir, de decirle al mundo que, aunque nos querían quebrar, seguíamos de pie. Matías había cambiado.
Ya no era el niño despreocupado que creía que su papá podía vencer a los monstruos. Ahora sabía que los verdaderos monstruos no tienen colmillos. Tienen uniforme, tienen poder, tienen leyes. Y aunque yo intentaba protegerlo, él ya no era el mismo. Tenía miedo cuando yo salía. Me abrazaba como si cada despedida fuera la última. Hacía preguntas que ningún niño debería hacer. ¿Qué pasa si vienen otra vez? ¿Dónde me escondo si no estás? Un día, en una actividad de la escuela, los niños debían presentar dibujos sobre sus familias. Matías dibujó una casa con barrotes, a un hombre dentro, a una mujer y un niño afuera llorando. La maestra nos llamó preocupada. Dijo que Matías necesitaba apoyo emocional, que quizás debía hablar con un terapeuta. Y fue ahí donde entendí que el trauma no se había quedado en esa celda fría donde me encerraron. Se había trasladado a él, a sus sueños, a sus dibujos, a su forma de ver el mundo. Decidimos llevarlo a terapia. Al principio se resistía. Decía que no estaba loco, que no quería contarle sus secretos a un extraño, pero con el tiempo empezó a abrirse. Y nosotros también, porque no solo él estaba roto. Ana y yo también teníamos cicatrices invisibles. Ella tenía pesadillas. Se despertaba sudando, buscando mi cuerpo en la cama. Yo tenía ataques de ansiedad cada vez que veía una patrulla. Vivíamos alertas, como si el peligro aún estuviera a la vuelta de la esquina. La terapeuta nos dijo algo que me marcó. Dijo que el trauma migratorio no desaparece solo con el regreso, que es como una sombra que se mete en la piel, que cambia la forma en que uno confía, ama, respira, y que para sanar no basta con sobrevivir. Hay que hablar, hay que llorar, hay que recordar. Fue entonces cuando empecé a escribir. En un cuaderno viejo, empecé a poner en palabras todo lo que no podía decir en voz alta. Los días encerrado, las lágrimas escondidas, la mirada de Matías al verme esposado, los gritos de Ana. Cada palabra escrita era una pequeña liberación, una forma de no dejar que el dolor se pudriera dentro de mí. Un día, sin planearlo, leí un fragmento a Matías. Le conté cómo me sentí al verlo correr hacia mí ese día, cómo su abrazo me dio la fuerza para no derrumbarme. Lloró y me abrazó y me dijo que también escribía, pero que lo escondía debajo de la cama porque le daba vergüenza. Me mostró su cuaderno, dibujos, palabras, frases sueltas, pero todas hablaban de lo mismo: miedo, ausencia, amor. Ese cuaderno se convirtió en un puente entre nosotros, en un lugar donde compartíamos sin juicio. Empezamos a escribir juntos, pequeñas historias, recuerdos, deseos. Era nuestra terapia, nuestro refugio, nuestra forma de reconstruirnos palabra por palabra. Mientras tanto, la lucha legal seguía. Nos citaron para más entrevistas, más pruebas, más documentos. Cada vez que llegaba una carta del gobierno, sentía que el corazón se me detenía. Temía que fuera la notificación de una orden de salida, pero también había esperanza, porque cada vez que entrábamos a esa oficina, lo hacíamos como familia, unidos, fuertes, con la frente en alto. Y cada vez que alguien nos preguntaba por qué no regresábamos a nuestro país, yo les respondía con una sola palabra: Matías. Porque él nació aquí, porque aquí están sus amigos, su escuela, su futuro. Porque arrancarlo de este lugar sería arrancarle sus raíces. Y porque ningún niño debería pagar por los pecados de un sistema que no sabe mirar el alma. A veces, en la noche, salgo al patio y miro el cielo. Recuerdo la primera noche que pasé en Estados Unidos, acostado en un colchón ajeno, con el cuerpo adolorido y el corazón lleno de incertidumbre. Y ahora, tantos años después, sigo mirando ese mismo cielo, pero ya no lo hago solo. Ana está conmigo, Matías está dormido, y aunque aún no tenemos papeles, tenemos algo que el sistema no puede quitarnos: amor, historia, resistencia, porque hay cosas que no caben en una visa, como la memoria de un niño esperando con un pastel, como las manos de una mujer que sostuvo a su familia mientras todo se desmoronaba.
como las lágrimas que se esconden tras una sonrisa cuando un padre vuelve a casa. Y esas cosas, aunque invisibles para la ley, son las que nos mantienen vivos, nos mantienen juntos, nos mantienen luchando. La vida volvió a andar. No perfecta, no libre de miedo, pero volvió a moverse. Ya no éramos los mismos, eso estaba claro. Habíamos sido quebrados, doblados, marcados por la experiencia, pero también habíamos sido reconstruidos, ladrillo por ladrillo, abrazo por abrazo. Y aunque aún había noches donde las pesadillas regresaban, donde la ansiedad me despertaba con el corazón acelerado, también había mañanas donde Matías se reía tan fuerte que parecía borrar el eco de los gritos de aquel día. Volví a soñar, aunque con cautela. Hablamos con Ana sobre intentar comprar un carro usado, para que ella no tuviera que caminar tanto. Empecé a ahorrar con ese objetivo. Cada centavo contaba. Cada hora extra en el taller se convertía en un paso más hacia una vida digna. La idea de tener una vida normal ya no era un lujo, era una necesidad, porque para quienes viven al borde, la normalidad es una forma de esperanza. Matías empezó a mejorar en la escuela, volvió a interesarse por los dibujos, por las matemáticas. Me trajo un día una hoja donde había dibujado una familia sobre un puente. Le pregunté qué significaba. Me dijo que era nosotros, cruzando el miedo. Me quedé en silencio. Ese niño, tan pequeño, ya hablaba con la profundidad de un anciano. Me enseñaba cosas que ni los libros más sabios podrían darme. Una tarde, después de cenar, nos sentamos a ver un documental sobre inmigración. Yo dudaba en dejar que Matías lo viera, pero Ana me convenció. Dijo que ya había visto lo peor y que ahora necesitaba entender que no estaba solo, que había otros niños, otras familias, otras historias parecidas a la nuestra. Lo miró en silencio. Absorbió cada imagen, cada palabra. Al final, me dijo algo que me hizo llorar. Papá, algún día yo voy a contar nuestra historia para que otros niños no tengan miedo. Y ahí supe que él había encontrado su voz. Empezamos a visitar un centro comunitario que ofrecía talleres de arte y escritura para familias inmigrantes. Era un espacio seguro, un lugar donde no teníamos que esconder quiénes éramos, donde nuestras heridas eran entendidas, no juzgadas. Allí conocimos a otras personas que habían pasado por cosas similares. Compartimos historias, escuchamos, aprendimos, sanamos un poco más. Yo me uní a un grupo de hombres que se reunían los jueves en la noche. Hablábamos de nuestras luchas, de nuestras culpas, de nuestras dudas como padres, esposos, trabajadores, migrantes. Era la primera vez que me permitía ser vulnerable delante de otros hombres, y descubrí que en esa vulnerabilidad también había fuerza, que al hablar de nuestro dolor dejábamos de cargarlo solos. Ana encontró un grupo de mujeres poderosas, madres como ella, luchadoras, guerreras, se apoyaban mutuamente, se ayudaban con cuidado de niños, consejos legales, empleo. Se hicieron una red, una familia extendida. Y eso nos dio aire, porque por primera vez en mucho tiempo no estábamos solos, pero la realidad nunca desaparece del todo. Un día, regresando del centro, vimos una redada a pocas cuadras de nuestra casa. Varios hombres fueron detenidos, algunos conocidos. La noticia se regó como fuego. Esa noche, Matías durmió entre nosotros. Temblaba. Nos preguntó si mañana iba a despertar y yo ya no iba a estar. Le dije que no iba a pasar, que íbamos a estar juntos. Pero mientras lo abrazaba, yo también temblaba, porque en este país, prometer algo así es como caminar sobre un hilo. Volvimos a reforzar nuestro plan de emergencia. Teníamos contactos, personas que sabían a quién llamar si algo sucedía. Guardábamos nuestros documentos más importantes en una caja junto a la puerta. Habíamos aprendido que la preparación no era paranoia, era supervivencia. Y sin embargo, no dejamos que el miedo nos robara la alegría. Celebramos nuestro aniversario con una cena en casa. Ana cocinó su plato favorito, ese que solía hacer su madre en México. Matías preparó una tarjeta con corazones y estrellas. Nos reímos. Bailamos en la sala. Por un momento,
El mundo allá afuera desapareció. Solo existíamos nosotros, bailando, respirando, agradeciendo por estar juntos. Uno de los momentos más emotivos llegó unos meses después, cuando Matías fue elegido para leer un poema en un acto escolar. Era sobre la familia. Cuando subió al escenario, buscó mi mirada. Yo le sonreí, con el pecho apretado, y entonces lo escuché decir, con voz firme: mi papá cruzó un puente invisible, hecho de sueños y lágrimas, para abrazarme cada noche. La sala entera guardó silencio. Ana lloraba a mi lado. Yo sentía que todo mi cuerpo era una herida abierta, pero también era una flor que, contra todo pronóstico, había florecido en medio del concreto. Después de ese acto, una profesora se nos acercó. Nos dijo que Matías tenía talento, que escribía desde el alma. Nos sugirió inscribirlo en un programa para jóvenes escritores. Lo hicimos, y desde entonces empezó a llenar cuadernos, cuentos, poemas, pensamientos. Era su forma de entender el mundo, de sanar, de crear algo hermoso a partir del dolor. Y yo también seguía escribiendo, solo que en silencio. En la noche, cuando todos dormían, me sentaba con mi cuaderno viejo y dejaba salir todo lo que me había callado. A veces escribía cartas para Matías, para que leyera cuando fuera adulto. A veces escribía para mí mismo, para recordarme que, aunque me quisieron callar, aún tenía voz. Nos convertimos, sin buscarlo, en una familia de contadores de historias, porque entendimos que contar es resistir, que poner en palabras lo que nos duele es también una forma de gritar que existimos, que no somos números, que no somos ilegales, que somos personas, con nombre, con historia, con amor. Una tarde, en el centro comunitario, nos propusieron grabar un video contando nuestra experiencia. Dudé, no quería exponer a mi familia, pero Matías insistió. Dijo que quizás alguien allá afuera necesitaba escuchar nuestra historia para no rendirse. Así que lo hicimos, con miedo, con lágrimas, con la verdad. El video se compartió. Llegaron mensajes de todas partes, de padres, de hijos, de personas que también habían sido separadas. Algunos decían que, gracias a nosotros, se habían animado a hablar. Otros, que ya no se sentían solos. Yo leía cada mensaje con el corazón en la mano, porque entendí que nuestra herida, al mostrarse, podía ser medicina para otros. Y así, poco a poco, fuimos reconstruyendo nuestra vida. No perfecta, no segura, pero profundamente nuestra. Una vida tejida con amor, coraje y memoria, porque a veces las batallas más grandes no se libran con gritos, sino con la quietud de resistir, con la ternura de seguir adelante, con la esperanza de que, algún día, ningún niño tenga que ver a su padre esposado en el día de su cumpleaños. Y mientras ese día no llegue, seguiremos aquí, juntos, luchando, contando, viviendo. Sentí que tras esa puerta venía mi vida entera puesta a prueba. Cuando por fin la abogada Clara Menéndez me recibió, su mirada tenía algo de gravedad, como si cargara con mi esperanza entre sus papeles. Me pidió que respirara hondo mientras revisaba todos los documentos que habíamos logrado reunir: recibos de trabajo, comprobantes de impuestos, cartas de maestros, fotos con Matías riendo, abrazos de los cumpleaños pasados. Le temblaba la voz cuando le dije que no había hecho nada malo, que lo único que quería era quedarme para ver crecer a mi hijo bajo un cielo que no lo arrancara de su padre. Clara dibujó con calma en su cuaderno, marcando fechas, sumando años, llenando espacios que el sistema pedía, demostraciones de buen carácter moral, evidencias de lazos irreemplazables con este país, con nuestra comunidad, con las personas que dependían de mí. Me explicó que una de las vías posibles era lo que llaman Cancellation of Removal, para los que no tienen residencia permanente, que significa que podría pedirle al juez que considere quedarme si mi partida causara lo que ellos llaman excepcional y extremadamente inusual hardship. Para Matías,
que siendo ciudadano, dependería emocionalmente de mi presencia. Me dijo que no era algo fácil de probar, que la ley coloca estándares muy altos precisamente para evitar abusos, pero que en casos donde hay amor, donde hay pruebas claras, donde hay testigos, puede lograrse. Cada noche dormía poco pensando en eso. Me preguntaba si nuestras pruebas serían suficientes. Me preguntaba si el juez entendería que las lágrimas de Matías no se borran con papeles, que el llanto de un niño pidiendo por su papá es una herida que pesa más que cualquier testimonio. Clara me hizo escribir un relato, detallado, con fechas, con nombres, con testimonios de vecinos, del maestro de Matías, de compañeros de trabajo, describiendo cada vez que Matías me preguntaba dónde estaba, cada vez que yo le cerraba la puerta con la esperanza de que atrás viniera un mañana mejor. También me dijo que la evidencia psicológica sería clave, que no bastaba decir que estaba sufriendo, tenía que demostrarse que su bienestar emocional estaba comprometido, que su rendimiento escolar había bajado, que había perdido amigos, que el miedo lo seguía incluso dentro del salón de clase. Así conseguimos que un consejero de la escuela documentara sus ausencias, su dibujo en la tarea representando nuestra familia separada, sus dificultades para dormir o para concentrarse. Cada certificado costó lágrimas, esfuerzo, sacar tiempo cuando más escaseaba. Mientras Clara redactaba la petición legal, me hacía recordar historias de otros casos similares. Me contó de personas que perdieron porque sus documentos de empleo no tenían fechas claras, o porque los testimonios fueron débiles, o porque los jueces no sintieron que el niño sufría lo suficiente. Entonces, yo añadía más: recibos antiguos, cuentas de electricidad con mi nombre, cartas de pastores de iglesia, fotos en eventos comunitarios, de voluntariados, de gente que conocía mi nombre, que conocía mi historia. Porque entendí que para las leyes, uno no es solo lo que dice ser, uno es lo que puede probar. La espera fue cruel. Llamadas para entrevistas con oficiales de inmigración, preguntas agudas sobre mi pasado, mis entradas al país, mis viajes, mi ausencia de documentos oficiales. Me preguntaron si había cometido delitos, si había conocido a ICE antes, si había recibido beneficios sociales. Cada respuesta temblaba dentro de mí, como si tuviera que exponer mi alma para que alguien creyera que lo que decían mis papeles no era un invento, era verdad, que mi hijo contaba conmigo, que mi ausencia le dolía, que su vida se había detenido un poco el día que me arrestaron. Clara me preparó para la audiencia. Me dijo que me fuera con la verdad, sin adornos, sin mentiras, que dejara que mi voz temblara si tenía que temblar, que era mejor eso que parecer alguien que no siente. Me dijo que los sueños que Matías tenía, la voz que decía «papá» cada mañana, la alegría que se extinguía un poco cuando me fui, todo eso tenía que estar presente, que las conexiones humanas, las relaciones, las promesas rotas, los abrazos perdidos, eran parte del caso tanto como los papeles oficiales. Porque el juez, aunque tenga su rol frío, también escucha las pausas, las lágrimas, el peso de un padre que solo quiere lo que es suyo. El día de la audiencia me levanté muy temprano. No dormí bien. Las noches anteriores soñaba con volver atrás en el tiempo, con evitar esa llamada de ICE, con reconstruir el camino para que no pasara lo que pasó. Llegué al juzgado con Clara. Entramos. Esperé en una sala fría donde otros casos se veían rotos y desesperados. Finalmente nos llamaron. Me hice de frente al juez. Clara presentó nuestras pruebas, documentos, testimonios, informes psicológicos. Yo hablé. Dije cada palabra que había guardado. Cómo Matías pedía que no me llevaran. Cómo estaba peor en la escuela. Cómo su corazón se estaba acostumbrando a la ausencia. Dije que yo no buscaba privilegios, solo justicia, que mi vida había sido reconstruida con codos y con esfuerzo, que habíamos pagado impuestos, que había comunidad que dependía de mí, que mi hijo lo necesitaba aquí. El juez miraba desde arriba, con su toga, con papeles fríos,
con preguntas calculadas. Me preguntó si podría criar a Matías en México si eso fuera necesario. Le respondí que lo intentaría, pero que no sería lo mismo, que el idioma no sería el mismo, que el sistema escolar no lo conoce, que sus amigos, su vida, su esperanza están aquí. Le hablé de su inseparable sonrisa, de sus dibujos de nosotros juntos, de sus sueños de ser escritor. Intenté que viera no un expediente, sino un niño, un hogar, un padre transformado. Después de todo eso, salí del juzgado con el corazón hecho trizas. No sabía qué iba a pasar. El juez tendría que decidir. Podía ser favorable, pero también podía ser la puerta a la deportación. Clara me dijo que independientemente del resultado, habíamos hecho todo lo que podíamos, que la verdad de lo que vivimos ya estaba ahí, que si seguía luchando, aunque cayera, al menos sabría que no dejé pasar ni un solo acto, ni una prueba, ni una palabra sin usarla a mi favor. En el auto, regresando a casa, veía los semáforos cambiar, veía madres con hijos, familias caminando, parques, escuelas. Pensé en Matías esperándome, en su voz cuando su madre le dijera que fui yo el que habló, que fue yo el que presentó las cartas, los certificados, los dibujos. Me prometí que, aunque todo estuviera en juego, lo había hecho por él, porque a veces la batalla más difícil es creer que tus lágrimas pueden ser escuchadas por quien tiene el poder de decidir. Y ahora vivo en ese espacio indeciso entre la espera y la esperanza. No sé si me quedo, no sé si me voy, pero sé que he luchado con todo lo que soy, que cada documento, cada testimonio, cada palabra dicha es un acto de amor, y que ese acto, aunque no se vea aún en una sentencia, ya ha dejado marcas imborrables en la vida de mi hijo, en mi vida, porque lo que pedí al juez no fue solo quedarme, fue que me reconociera como padre, que reconociera que mi hijo existía con dolor, que reconociera que mi familia tiene derechos incluso sin papeles. El día que llegó la carta con el resultado, fue uno de esos momentos que parecen suspendidos en el tiempo. Ana la encontró primero, revisando el buzón con ese gesto que combinaba rutina y miedo. Me la entregó sin decir una palabra. Yo la tomé con las manos temblorosas, sabiendo que ese sobre contenía mucho más que tinta y papel. Era la línea divisoria entre continuar o desaparecer. No la abrí de inmediato. La sostuve por varios minutos, sintiendo su peso como si contuviera toda mi vida comprimida. Matías jugaba en la sala, ajeno al vértigo que nos envolvía. Ana me miraba sin presionar, pero con la ansiedad colgando de sus ojos. Finalmente, la abrí. Deslicé los dedos con lentitud, como si cada centímetro arrancado del sobre pudiera alterar el destino. Leí en silencio. La primera parte era técnica, formal, como suelen ser esas decisiones. Luego vinieron las palabras clave. Petición aprobada bajo criterio discrecional. El aire se me fue. Sentí un nudo en la garganta. Ana no entendía aún. Me buscaba con los ojos. Y entonces simplemente dije, nos quedamos. Ella cayó de rodillas al suelo y comenzó a llorar. Matías corrió hacia nosotros, sin comprender del todo, pero sabiendo que algo bueno había pasado. Yo lo abracé, con una mezcla de alivio y agotamiento que no puedo describir con palabras. Lloramos los tres, entre risas, entre suspiros, como si de pronto hubiéramos sido devueltos al mundo de los vivos, después de un largo exilio emocional. Esa noche no dormimos. Nos quedamos despiertos, hablando, soñando en voz alta como no lo hacíamos desde hacía años. Volvimos a hablar de comprar un carro, de ahorrar para una casa más grande, de hacer un viaje en carretera por los Estados Unidos, mostrarle a Matías los parques nacionales, las montañas, el mar del otro lado del país. Por primera vez, los planes no eran una ilusión, eran posibilidades. Pero con la aprobación vino también la reflexión. Había ganado, sí, pero ¿a qué precio? ¿Cuántas noches de terror? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas veces vi el rostro de mi hijo apagarse poco a poco? Pensé en los otros padres que no tuvieron mi suerte, en los que fueron deportados sin aviso, en los niños que quedaron en manos de extraños o en casas de acogida.
Pensé en el silencio que envuelve a tantas familias como la mía. Un silencio espeso, lleno de miedo, lleno de nombres que no llegan a ningún escritorio, de historias que nunca se cuentan. Y ahí entendí algo que me marcó para siempre. Mi caso no podía terminar conmigo. Tenía que significar algo para otros. Lo que logré con la ayuda de Clara, con la fuerza de Ana, con el amor de Matías, tenía que ser compartido. Porque si había una pequeña posibilidad de que mi historia ayudara a salvar otra, entonces debía hacerlo. Empecé a colaborar con el centro comunitario, donde antes íbamos como simples participantes. Me ofrecí para hablar con otras familias que estaban en procesos similares. Compartía lo que aprendí, cómo reunir documentos, cómo prepararse emocionalmente, cómo enfrentar una audiencia, no como abogado, porque no lo soy, pero como alguien que vivió la angustia en carne propia y sobrevivió para contarlo. También fuimos invitados a una conferencia local sobre derechos de los inmigrantes. Me senté frente a un auditorio lleno de personas y conté mi historia. Conté lo que sentí el día que la policía llegó a mi casa, lo que viví en el centro de detención, las lágrimas de Matías, las noches en vela de Ana. Al terminar, se hizo un silencio tan profundo que me hizo temblar. Y luego, los aplausos, no por mi valentía, sino por la verdad compartida. Porque en ese salón, cada persona había sentido algo parecido, y al escuchar mi historia, se vieron reflejados, se sintieron acompañados. Matías también empezó a alzar su voz. Escribió un cuento corto para su clase, donde un niño construía un castillo con cajas viejas para proteger a su padre del viento que se lo quería llevar. La profesora nos llamó emocionada. Dijo que lo leerían en una feria escolar. Cuando lo escuchamos, Ana y yo lloramos otra vez, porque ese castillo, hecho de palabras, era también una fortaleza invisible que Matías había levantado para sobrevivir al caos. Era su forma de decirnos que, aunque lo rompieron, supo reconstruirse con esperanza. A veces la gente cree que ganar un caso de inmigración significa que todo mejora automáticamente. No es así. La herida sigue ahí. El miedo no se borra. Todavía reviso 2 veces el retrovisor si una patrulla se acerca. Todavía duermo ligero. Todavía hay noches en que Matías se despierta llorando por una pesadilla. Pero también hay cosas nuevas. Hay días en que nos reímos a carcajadas. Días en que planeamos el futuro sin sentir que estamos mintiendo. Nuestra vida sigue siendo una historia de lucha, pero ya no es una historia de pérdida. Es una historia de resistencia, de comunidad, de pequeños triunfos que significan el mundo. Porque cuando te arrancan todo y logras recuperarlo, ya no eres el mismo. Eres más fuerte, más consciente, más humano. Y así seguimos, caminando por las calles de nuestro barrio, saludando a los vecinos que ahora nos ven con otros ojos. No como los que casi fueron deportados, sino como los que resistieron, los que hablaron, los que sobrevivieron. No pedimos compasión, solo pedimos que nos vean, que entiendan que detrás de cada noticia, de cada número, hay una familia como la nuestra, con risas, con miedo, con amor. Y cada vez que Matías me toma la mano y me dice, «Papá, ¿hoy podemos ir al parque?», siento que ganamos, no porque un juez lo dictó, sino porque elegimos no rendirnos, porque el amor fue más fuerte que el sistema, porque decidimos quedarnos, no solo físicamente, sino con el corazón completo. Y eso, para nosotros, vale más que cualquier documento. A veces me despierto antes del amanecer y me quedo en silencio, solo escuchando la respiración de Ana a mi lado y el leve murmullo del ventilador que gira en el techo. La casa está en calma, pero mi corazón sigue con el eco de todo lo vivido. Me levanto despacio, sin hacer ruido, y me acerco a la ventana. Afuera, las calles aún están oscuras, pero ya hay señales de vida. Algún auto pasa, una luz se enciende en la casa de al lado. El mundo comienza su rutina sin saber que aquí dentro, esta familia está viva, gracias a cada acto de resistencia, a cada suspiro contenido, a cada palabra que decidimos no callar. El camino ha sido largo,
Y aunque todavía hay incertidumbre en muchos aspectos de nuestra vida, también hay una sensación nueva. No se parece al miedo ni a la esperanza. Es algo más profundo. Es la certeza de que, pese a todo, seguimos aquí. Y eso ya es una victoria. A veces Matías me pregunta si todo esto fue un sueño, si de verdad pasó o si lo inventamos como uno de sus cuentos. Y yo le respondo con una sonrisa triste: sí, hijo, pasó, pero también sobrevivimos. Y ahí lo veo, mirándome con esos ojos que ya no son del niño de antes. Son los ojos de alguien que aprendió demasiado pronto lo que es perder, lo que es temer, lo que es luchar por amor. Pero también son ojos que brillan, que sueñan, que siguen creyendo que el mundo puede cambiar. Ana volvió a cantar mientras cocina. A veces la escucho tararear canciones de su infancia, y eso para mí es una señal de sanación. Hay algo en su voz que me recuerda que, aunque nos quisieron quebrar, el alma no se destruye tan fácilmente. Ella es el ancla que mantuvo esta familia unida, la fuerza silenciosa que sostuvo todo mientras yo estaba lejos. Y ahora que la miro, cada arruga nueva en su rostro es un mapa de valentía. Cada gesto de ternura es un acto de revolución. Nuestra casa sigue siendo modesta. Las paredes están llenas de dibujos de Matías, de frases que escribimos juntos, de notas de agradecimiento de personas que conocimos en el camino. Es un santuario, un refugio, un testimonio viviente de que el amor, cuando es real, no se rinde. Y aunque ahora tenemos la autorización para quedarnos, no olvidamos a los que no tuvieron la misma suerte. Cada vez que escuchamos en las noticias sobre otra redada, sobre otro padre separado de su hijo, sobre otra madre deportada, sentimos ese dolor como nuestro, porque lo es. Porque aunque el sistema te libere en papel, el corazón sigue atado a todas las historias que conociste, a todas las lágrimas que viste caer sin consuelo. Por eso seguimos contando, seguimos hablando, seguimos apareciendo donde nos necesiten, porque entendimos que nuestra voz, por pequeña que parezca, tiene poder para tocar otras vidas, para inspirar, para despertar conciencias. Y si mi historia, si nuestras cicatrices, pueden servir para que otra familia no se quiebre, entonces vale la pena seguir. A ti que estás escuchando esto, gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitirnos entrar en tu casa, en tu mente, en tu corazón. Quizás tú también has vivido algo parecido. Quizás conoces a alguien que está luchando en silencio. Quizás eres ese niño que aún espera que su papá vuelva. Sea cual sea tu historia, quiero que sepas que no estás solo, que hay miles, millones que comparten tu dolor, tu esperanza, tu deseo de ser visto. Y si esta historia te tocó, si algo en ella resonó contigo, te invito a quedarte con nosotros, a suscribirte al canal, a dejar tu comentario, a compartir este video. Aquí contamos historias reales, de personas reales, que merecen ser escuchadas, porque cada voz cuenta, porque cada historia tiene un valor inmenso. Escribe en los comentarios: yo también resisto, si alguna vez sentiste que el mundo se te venía abajo, pero aún así seguiste adelante. Tu comentario puede ser el empujón que otra persona necesita para no rendirse. Y no te vayas sin ver el próximo video que ya está en pantalla. Es otra historia que te va a tocar el alma. Te prometo que no te vas a arrepentir. Gracias por estar aquí. Gracias por creer que nuestras vidas importan. Hasta la próxima historia.